Acá estamos hablando de almas, no estamos hablando solamente de cerebros, eso es lo que yo quiero que se entienda, ¿no? Y justamente el alma es aquello, lo más profundo, esta alma racional, esta alma sensitiva, ¿no? Justamente esta alma tripártita, trayendo a Santo Tomás, al Padre Kentenich, a Aristóteles, etcétera, que es lo que hay que cultivar y hay que sembrarlo de la mejor manera para que se obtengan frutos. Por lo tanto, creo que estos son los puntos clave, ¿no? No estar solo, nuclearse, generar opciones alternativas, mucha formación de la buena, ¿no? De la que no sale en los medios, pantallas no, celulares no, computadoras lamentablemente no, hasta cierta edad, que puedan tener justamente la verdad introyectada, ¿no? Los axiomas introyectados, el marco estructural donde el psiquismo del niño va a moverse. Hay que generar un marco. Hay que generar esto de el posmodernismo, donde somos justamente una narrativa que van a escribir otros por arriba nuestro, no va. Muy buenas noches, muy feliz año nuevo a todos los que ya están presentes, a todos los que se sumen posteriormente, a todos los que puedan ver este material ya como video y no como transmisión en vivo. Espero sinceramente, tanto de parte del profesor licenciado Pablo Caruso como de su humilde servidor, que tengan un próspero año 2022, que sirva especialmente para vivir de buen combate, que ante todo es una batalla espiritual y luego devine en un combate cultural. Y bueno, hoy justamente como era el primer vivo del 2022, teniendo tantas opciones para hablar, habiendo tantas noticias sobre las cuales desarrollarse, consideré que todo lo político, entre comillas, podía pasar a un segundo plano y priorizar particularmente un tema fundamental, que es la familia. Pero ya no entendiendo la familia, como hemos dicho, el hartazgo, ese núcleo de la sociedad, esa idea de una madre, un padre, los hijos, todos felices, todos contentos, porque lo cierto es que hoy el concepto de familia ha ido modificándose, o al menos en que se entiende popularmente como familia ha tenido sus alteraciones, y en gran medida es porque ha retrocedido la figura de la paternidad. La figura del hombre padre parece estar completamente borrada. Yo les voy a dar un simple ejemplo entre tantos que podría dar. Cada vez que se legalizó la, entre comillas, y digo esta palabra para evitar la censura, interrupción voluntaria de ya saben qué, la palabra es otra, pero es para evitar la censura, yo los invito a que en cualquier país donde se haya legalizado dicha práctica, encuentren en cualquier proyecto una sola vez que se hable del padre. Pareciera ser que los hijos nacen pura y exclusivamente por acción y deseo de la madre. Entonces, ¿qué mejor que un licenciado en psicología que también tiene el mejor título que puede tener cualquier persona, que es el de ser padre, que nos pueda comentar en resumidas cuentas, ¿cuál es su visión como profesional de la salud mental? ¿Cuál es su visión como padre? ¿Cuál es su visión como creyente? Lo que está aconteciendo con el hombre en estos tiempos. Sin más preámbulos, profesor Pablo, un gusto tenerlo acá y muy feliz 2022. Hola Horacio, bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación y feliz año para todos los que van a estar conectados. Es un tema, me parece, muy importante de hoy en día. Yo creo que, por lo que veo en el consultorio, lo que veo en la vida real, no en la virtualidad, sino sobre todo en la vida real, que se está perdiendo mucho la imagen de hombre. Se quieren borrar realmente las reales imágenes de hombre, como por ejemplo para un creyente la de Jesucristo, la de San José, que cuando me preguntan, bueno, no tengo yo una imagen de hombre, porque muchas veces pasa esto, ¿no? Las familias tienden, cuando hay disfuncionalidades, a distorsionar la imagen del hombre y la mujer. Entonces a quien menos me quiero parecer es a mi padre o a mi madre, cuando es realmente muy disfuncional, y salen los hombres, las mujeres, en búsqueda de nuevas imágenes. Y esas nuevas imágenes muchas veces están completamente distorsionadas. Yo lo veo mucho con adolescentes que trabajo con ellos, las imágenes de las plataformas, ¿no? Bueno, lo vi en Disney con el tan influencer, ¿no? Las falacias de autoridad y todo lo que se está moviendo hoy en día, pero no son figuras reales, ni son figuras tampoco que puedan dar algo
algo positivo hoy en día a lo que nosotros o la causa que nosotros tenemos. Por lo tanto, ya desde la creación en distintas universidades, ¿no?, de ciertas cátedras de masculinidad y cómo deconstruirla utilizando el término, lo que estamos viendo realmente es que el hombre en cierto punto es alguien a quien hay que temerle, es alguien que uno como niño, uno que podría ser niño, ¿no? Identifiquémonos como un niño de 8, 9, 10 años, y la verdad que con todo lo que se está escuchando, yo me quiero identificar como un hombre. Si el hombre en realidad puede ser problemático, violento, golpeador, ¿no? El otro día estaba esperando, no me acuerdo en dónde, el subte, y había una promoción del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y hablaban justamente de la violencia de género. Y para mí es una gran falacia en realidad, porque la violencia no tiene género. La violencia es violencia contra un hombre, es violencia contra una mujer, no tiene un género específico. Por lo tanto, bueno, hablar de esto obviamente que trae su cola y sus problemáticas porque hay todo un relato puesto en favor de esto. Pero ¿cómo veo yo, para no hacerla demasiado largo, cómo veo yo hoy la paternidad? Lo veo como muy complicada. La veo muy complicada en el sentido de quien quiera, ¿no?, ponerse en ese rol, ponerse en el rol de padre, como profesional y como también padre. A todos nos cuesta. A ver, yo confieso, no es sencillo. O sea, tenés que morir a vos constantemente, tenés que salir de tu propio ego, de tu propio narcisismo, de tus propios deseos, de lo que vos realmente querés conseguir como individuo y ponerte al servicio por completo de un otro que es indefenso, que es vulnerable, que no puede hablarte, sino comunicarse de tal manera con balbuceos, como estamos hablando de un bebé. Por lo tanto, eso no garpa en la cultura de hoy, ¿no? Este vivo tiene la paternidad en un mundo progresista. Para el progre promedio no garpa. O sea, no me voy a poner yo al servicio de no sé quién, cuando en realidad, por ejemplo, como un artículo que salía en un diario de España, que yo lo bajaba en un video, lo contradecía, la grandiosa maternidad después de los 40. Y en realidad no, te vas a quedar casi sin maternidad o vas a tener un montón de problemas, pero lo pintaban como que era grandiosa la maternidad después de los 40, porque justamente puedo ir hacia todo lo que me propongo sin ningún tipo de problema. Y bueno, posterguémoslo. Ya salimos de un orden natural, salimos de los proyectos familiares, como los cuerpos intermedios que regulan la sociedad. No, acá es mi propio individualismo, mi propio narcisismo, y yo creo que gran parte de todo esto es por el hiperindividualismo que hoy estamos viviendo, sumado al contexto de una cultura de la muerte, sumado a ciertas o determinadas ideologías en curso que están por debajo de todo esto, y llegamos a que hoy ser padre es un problema, ¿no? Hoy ser padre es un problema, te quita tiempo. Salía también una nota en TN hace unos meses de las horas que se perdían los padres y las madres con respecto a su rol, ¿no? Eran horas, el título no me acuerdo si era literalmente así, pero eran las horas que perdés, ¿no? No es una ganancia, no es una noción de trascendencia, no es plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo, es ahora lo que yo puedo hacer por mi propia individualidad. Y todos caemos muchas veces en esto. Muchas veces caemos todos en eso. Y la persona que dice que no, en realidad o es un santo muy elevado o está mintiendo en algún punto, porque a todos nos cuesta. ¿A quién no le cuesta salir de su propia individualidad, repito, o de su propio narcisismo, o de lo que realmente quiere conseguir? Muchas veces tiene que dejarlo de costado. O sea, yo estoy en la idea en la cabeza y ya lo tengo relativamente armado de escribir un libro. ¿Cuándo lo voy a hacer? No tengo tiempo. O sea, atiendo 10, 12 horas por día, tengo familia, ¿cuándo me lo pongo a hacer? Bueno, tengo que quitar horas de sueño, tengo que ponerme obviamente en momentos donde no haya que ponerse a disposición del otro. Si yo estaría solo, no tendría familia, bueno, utilizo la cantidad de horas que se me dé la gana. Por lo tanto, este es un poco el panorama a grandes rasgos, muy global, de lo que veo de los roles paternos hoy en día y su complicación y justamente la poca promoción y publicidad positiva que tienen los mismos. ¿Están de acuerdo que de hecho cuando estuve en Colombia, la última clase que me toca dar, la cerraba con una reflexión sobre lo que era la causa pro vida? Allí yo lo que marcaba, o intentaba en todo caso marcar, intentaba llevar una idea, trataba de llevar un pensamiento un poco más elevado, era de que hoy realmente la causa pro vida tiene que dejar de ser ese merchandising de pañuelos celestes, esa desesperación por convertirse en influencers,
y entender cuál es el sentido primigenio de ser pro vida. Porque si nos decimos pro vida, ya por definición las esencias no se definen por su antagonismo. Es decir, ser antiaborto no te hace ser pro vida, es como creer que yo voy a hacer el bien porque simplemente creo que robar y asesinar está mal. Incluso puedo creer que robar está mal y robar, de hecho, o sea, claro, ¿no? Pero en todo caso tenía después un problema en cuanto a la coherencia de mi pensamiento. Pero digo, hoy de hecho ser pro vida implica también abrirse a lo que es una cultura de vida. Quien puede ser o no ser padres. Quizás algunos se han abocado a iluminar almas en el magisterio de la iglesia, otros en la vida académica, difundiendo con amor y gran elocuencia sus verdades. Pero importante entrar en esa vida comunitaria, porque allí se pierde esa individualidad en el sentido de se pierde en parte uno mismo. Después con el tiempo uno entiende que en realidad se recupera a sí mismo, pero esto es un proceso ya a largo plazo que uno lo entiende con los años, que se da cuenta que en realidad uno termina viviendo, dejando su legado, mejor dicho, en los hijos y por qué no en los nietos, digamos. Pero esto ya es una cuestión más elevada. Pero es cierto lo que marca muy bien el licenciado. Lo que somos padres lo entendemos. Nuestros tiempos ya no son nuestros. Vas a dormir cuando tu hijo quiere que vos duermas. Vas a comer y a veces no vas a comer porque hay un plato de comida y es para el hijo. Y más los que viven en Argentina, un país un poco complicado, sabemos cómo funciona. Los proyectos que tenías, que pueden ser proyectos muy loables, desde escribir un libro hasta simplemente viajar o darte un gusto, a veces decir, bueno, me voy con los amigos a tomar una cerveza a la noche, pasan a un segundo, a veces a un tercer plano. Es así. Pero ¿qué sucede? Hay un mundo que promueve, curiosamente, todo lo contrario, que es la antinatalidad. Un poco lo que toco en mi libro. Pero no me refiero solo a estas políticas, entre comillas, del feminismo, porque, insisto, el aborto inducido con los controles de natalidad les puedo asegurar que poco y nada tienen que ver. Poco y nada. Porque si empezamos a ver cuántas mujeres conocen que han terminado con un embarazo y cuántas personas conocen que quieren llegar a los 40 con un gran éxito profesional, con una gran casa, con un gran auto, con grandes viajes, con grandes títulos. Y ahí empezamos a ver qué es lo que prioriza uno, si pertenecer al mundo o pertenecer a la familia, o incluso pertenecer a Dios. Pero bueno, insisto, ya son temas que a veces nos exceden un poco. Yo lo que digo es simplemente, este vivo se trata esencialmente en volver a revalorizar el rol de la paternidad. Y estamos hablando de la paternidad, ya habrá momentos para hablar de la maternidad, ya habrá momentos. Hoy hablamos de la paternidad. Y acá le quería preguntar a usted, profesor Pablo, porque dijo algo muy interesante apenas inició, bueno, todo lo que dijo fue interesante, pero apenas inició dijo algo muy particular que me llamó mucho la atención. Habló de San José como modelo de hombre. Entonces la pregunta es, en su experiencia y también como creyente y también como psicólogo, ¿qué podría aprender un joven que piensa de acá 2, 3, 5 años en formar familia? ¿Qué podría aprender de San José como modelo de paternidad, como modelo de hombre? Uh-huh. A ver, se pueden aprender muchas cosas, ¿no? San José tiene un montón de virtudes, que es más teológico esto, ¿no? Pero siempre que me preguntan, más allá de que la imagen más fuerte es la de Jesús, ¿no? Para un creyente como hombre, yo bajaría un poco algo más terrenal, entre comillas, siendo un santo, obviamente, y patrono, y el año de San José ya acaba de ocurrir. Pero tiene un montón de, lo podemos analizar psicológicamente, ¿no? Pero de conductas a imitar, ¿no? Si lo ponemos en este plano. San José es alguien que en el Evangelio no aparece casi, es muy silencioso, ¿no? Él hace un uso de la expresión no desbordada, es decir, habla lo poco y lo justo, ¿no? Lo necesario. Era un hombre justo, era un hombre que estaba muy conectado con el Espíritu, estaba muy conectado con el Padre Dios a partir de los sueños, ¿no? Era alguien que siempre tenía una conducta intachable, por lo tanto, y era un trabajador.
Por lo tanto, lo que nosotros, a grandes rasgos, después podemos hablar de la virtud de la castidad, podemos hablar de un montón de cosas, me parece que nos vamos un poco, porque hoy es algo como yo esto lo planteo muchas veces en las consultas, cuando se viene mucho con la sexualidad desordenada, y obviamente que no es una intervención que se haría o que se hace, generalmente no se hace, lo hacen los psicólogos católicos y con ciertos cuidados en determinado punto, ¿no? Pero obviamente que es lo que yo propongo cuando me preguntan cuál es la mejor manera de tratar de vivir la sexualidad en ese punto previo al matrimonio, pero bueno, eso es otro tema. A lo que vamos es, San José es una gran imagen de aquel que trabaja, de aquel que sabe escuchar y de aquel que tiene una firme presencia, ¿no? Justamente el año pasado el Papa Francisco sacaba una reflexión sobre San José, ¿no? Que era bastante interesante, porque marcaba ciertos puntos, pero un hombre de oración, un hombre que estaba muy conectado a Dios, que tenía una interioridad muy grande, y justamente hoy lo que se pierde es la interioridad. ¿Por qué se pierde la interioridad? Porque estamos completamente afuera. Podemos ver que los niveles de consumo de ansiolíticos en los últimos años y de antidepresivos obviamente vienen subiendo a gran escala, y ya por el 2014-2013 se proyectaba que en el año 2020 iba a haber una crisis de depresión. Más allá de los entramados que pueda haber por detrás, ¿por qué se ve esto? Justamente porque el ser humano ha tenido a lo largo del tiempo, cronológicamente evolutivo y hablando del mismo, una gran desconexión con su interioridad. Ya ahora no hablamos, por ejemplo, de psicología como el estudio del alma, sino como el estudio de la mente y del cerebro. Entonces empezamos a hacer un giro antropológico en lo que podemos ver del ser humano. Ya no importa esta interioridad, esta trascendencia, y esto lo ligo con San José y su gran oración constante, en este silencio, en este trabajo que hacía detalladamente, en este, obviamente, amar a su esposa con todo lo que sucedió en ese entramado y cuidar del niño, ¿no? Entonces podemos ver un montón de virtudes y un montón de, vamos a poner en estos términos nuevos, de conductas que ha tenido San José. Y cuando me preguntan, bueno, ¿con qué imagen de hombre? Es la primera que yo les voy a decir. Vean a San José, lean lo que se puede. Hay un libro muy lindo que tengo por acá, que es La sombra del padre, que habla mucho de San José, está bastante novelado, y uno puede empezar a interiorizar eso, ¿no? Bueno, ¿cómo puedo ser un mejor padre? Bueno, voy ahí. ¿Cómo puedo ser un mejor hombre también? Pero ahí no vamos a ver una masculinidad tóxica, ni que hay que deconstruirla, donde nos basamos justamente en la teoría del sentir, ¿no? Del sentimentalismo y del hombre, del homus psychologicum, ¿no? Un hombre completamente psicologizado, y está hablando un psicólogo, ¿no? En cierto punto a la profesión le viene bien en ese sentido, porque uno trabaja con esto, pero es un hombre completamente psicologizado, muy débil, donde justamente hay que atacarlo para deconstruirlo, ¿no? Para que ya no sepa lo que es, para que no pueda percibirse como un hombre de trabajo, como un hombre de familia, como un hombre virtuoso, como un hombre que conserva, sino como un hombre que va a ser justamente muy lábil, muy débil, que no va a tener las metas claras, que cualquier vientito lo va a tumbar, que va a ser hipersensibilizado, con las emociones muy al alcance de la mano, muy sentimentalista. Por lo tanto, si tengo mucha emoción, la racionalidad va a bajar y la interioridad ya está completamente suprimida. No podemos hablar de alma ni de espíritu, vamos a hablar justamente de materia, ¿no? Entonces planteamos una dialéctica, ¿no? El hombre de hoy, moderno, por así decir, o posmoderno, ni hablar, completamente sentimentalizado, contra justamente la imagen de un San José que va a ser un hombre con los pies en la tierra, espiritualizado y con la posibilidad de conducirse según la providencia y lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Anda a plantear esto a un joven de hoy, va a estar complicado. Porque la primera falacia que va a aparecer es, bueno, sos un medieval que lo único que te importa, sos un fanático religioso, como vi que alguien el otro día vos subías una historia que te iba por ese lado, ¿no? Sin pocos argumentos, falacia ad hominem en general, pero para mí, en mi humilde opinión, aquí están las bases, y yo voy para este tipo de psicología
Los que quieren otra cosa, que no vengan. Yo no tengo ningún problema cuando me escriben, ¿no? Pero yo voy a ir por acá. Obviamente no va a haber un juicio de valor, sino va a haber justamente una visión antropológica. Yo creo que el psicólogo tiene que tener una visión antropológica, tiene que tener una visión de trascendencia. Si no, hacemos más de lo mismo. Si no, vamos más de lo mismo. Y psicólogos que vayan por estos caminos está lleno por todos lados, ¿no? Habrá gente que le pueda gustar y otra gente que no le va a gustar y que va a tener sus críticas, y bienvenido sea. Creo que me fui un poco. ¿Por qué San José? Creo que estas son las razones más importantes. Después podemos profundizar más, pero estas son las más importantes a mi entender. Coincido plenamente. Hay un punto que yo voy a tocar, pero necesito previamente saludar a los que están permitiendo solamente sostener el canal. Quiero hacer un anuncio ya que estamos. Primero saludo a Gina Vargas. También saludo a mi amigo Max, que está del otro lado, y a Moni Rodríguez. Hemos logrado conseguir un caudal importante de juguetes nuevos que vamos a entregar ahora en Reyes Magos a los niños más necesitados de Villa Sarais, porque queríamos hacer algo distinto. Creo que aún el niño más pobre, digamos, tiene ese anhelo de su juguete nuevo, que venga los Reyes Magos o el Niñito Dios. Y sinceramente yo esto lo hablé con mi mejor amigo, lo hablé con la mujer que nos está ayudando en el merendero, que es quien armó el 99% de todo lo que estamos desarrollando. Hay un momento en que uno dice, basta de reciclar juguetes y de reciclar ropa, porque también que se den el gusto de tener algo nuevo en sus manos, digamos, ¿no? O sea, basta de lo usado y lo que me sobra lo dono. Entonces quisimos decir, bueno, que tengan también su juguetito 0 kilómetros los niños, ¿no? Así que gracias a los que apoyan, porque todos saben que tengo la suerte de vivir otra cosa, así que lo que entra para el canal, lo que de Dios viene, a Dios va. Así que muchas gracias a todos. Hay un tema muy interesante que tocó Pablo, que a mí me gustó mucho una vez que lo leí, que incluso lo supe escribir en las reflexiones, capaz que lo vuelva a escribir y lo haga tipo artículo todo de corrido, que es sobre la vida oculta de Cristo, tomando ya como Cristo como modelo, porque ciertamente si uno piensa en el ideal masculino, incluso formándose, porque uno para ser padre previamente tiene que ser hombre, y créanme que nacer con cierta carga genética es razón necesaria, pero no suficiente para ser considerado hombre, digamos. En la vida oculta de Cristo hay una serie de homilías, de sermones y de escritos muy interesantes, sobre todo los padres fundadores de la iglesia en Santiago, la patrística, en cuanto a esa idea de no pertenecer al mundo. Un poco lo que Pablo dijo en la introducción. Quien es padre ya deja de pertenecer al mundo, ya no va a estar en la moda, ya no va a estar en lo más glamoroso, en lo más fashion, ya no va a estar en esa vorágine de consumo. Un dato, esto es un tema que yo lo he tocado en varios videos, lo toco también en mis conferencias. Creo que en mi libro hago una mención muy rápida, pero también lo menciono. Cuando a veces uno ve Netflix, HBO, Disney, ver que hay una cuestión media progresista, multicolor. Yo he visto algunos que dicen, quieren homosexualizar a los niños. Yo tendría cierto recaudo. No soy psicólogo para definir cómo se homosexualiza una persona, yo tendría cierto recaudo. Sí, lo que les diría es, una empresa naturalmente, ¿qué es lo que quiere? Generar un hábito de consumo determinado. Entonces generen una venta de identidad que los niños ya empiecen a asimilar para el día de mañana tener ya un usuario perfecto cuyo algoritmo le permite predecir el comportamiento que tendrá. Como dato lo puede investigar cada uno. Observen simplemente en Latinoamérica observen simplemente un estudio público. ¿Cuánto consume y gasta una pareja homosexual o de solteros sin hijos? ¿Y cuánto gasta un padre de familia con 2 hijos? Y se van a sorprender qué es lo que le conviene más al sistema. Si un padre de familia o gente atomizada sin sentido de trascendencia. Es como un dato. Antes de pasar a la siguiente pregunta a Pablo, también quiero agradecer a Miriam que constantemente nos apoya y colabora. Quiero preguntarle, Pablo, ahora sí un tema
quizá un poco complejo para empezar el año nuevo, pero creo que es importante. Cuando hablamos de lo que es la paternidad, yo considero, y corríjame si estoy equivocado, que antes de asumir la paternidad, uno tiene que asumir la masculinidad. En estos días estaba por subir una carta que había leído muy interesante, de un transexual conservador. Un transexual que empieza a hacer un repaso de su vida. Es una carta que él pidió mantener el anonimato, que la envía a American Conservative, donde él empieza a valorar el rol que están jugando los conservadores en el mundo. Orbán, Dudá, Bolsonaro. Y él en ese sentido particularmente venera a Orbán, y él cuando hace una recapitulación muestra cómo fue inducido a esa forma de vida, y él dice, el gran error de gran parte de la derecha es creer que el progresismo primeramente incentiva la homosexualidad, la transexualidad, que incentiva cualquier tipo de género en los niños. Él, como transexual, dice, lo primero que se le incentiva a uno antes de asumir cualquier género de los 132 que están pululando, lo que se hace es que el niño, a su temprana edad, cuando empieza a formar su identidad, en primer lugar, odie el ser hombre. Y al odiar ser hombre, va a odiar la masculinidad con las virtudes que ello implica. Por eso yo le quisiera preguntar a usted, profesor Pablo, en su experiencia como psicólogo, en sus actividades diarias como padre, como persona que pertenece al mundo, como persona que transita en esta tierra, ¿cómo observa, cómo analiza lo que es la paternidad, pero más que todo la masculinidad en los tiempos que corren? Bien, a ver, me parece súper interesante este subtópico, ¿no? Mientras vos lo hablabas, yo iba anotando algunos puntos. Pues estamos hablando directamente de la constitución de la identidad. La constitución de la identidad se da en los primeros años de vida, ¿no? Imagínense que nosotros tenemos un edificio y uno está en un piso alto. El mismo no se crea en ese piso, tiene unos cimientos mínimo 2 subsuelos por debajo, 3, para que pueda justamente la distribución de las cargas sostener, ¿no?, la altura del mismo por encima del nivel del mar, ¿no? Por lo tanto, psíquicamente es lo mismo. ¿Por qué hay tanto contenido para niños de las primeras infancias, ¿no? La primera infancia? ¿Por qué se apunta tanto ahí? Porque justamente es un punto muy débil, es un punto que está, como si vos le das ahí, le estás dando en el clavo para que después su mente, que si es como si fuese, ¿no?, que se entienda bien, que la podés ir moldeando en cierto punto. No voy a hablar de la tabula rasa aristotélica, sino yo creo que vienen obviamente con algo, pero básicamente está en un proceso de aprendizaje, si lo vamos a hablar psicológicamente hablando, ¿no? Si lo vamos a hablar, psicológicamente. Por lo tanto, si yo toco ahí y empiezo a generar dudas, empiezo a generar nuevas maneras de pensar, empiezo a introducir ideologías, sobre todo a los padres que son los que van educando a ese niño. ¿Y qué va a pasar? Y que la constitución de la identidad sea completamente débil, lábil, frágil, que cuando después llegue a, por ejemplo, una pubertad, una adolescencia temprana, ya le hayas calado con un montón de dudas e interrogantes. ¿Por qué? A ver, se plantea la duda del hombre, la masculinidad tóxica, y eso a vos, Horacio, no te influye, no te planteas nada, yo tampoco me planteo nada. ¿Por qué? Y porque tenemos una constitución de nuestra identidad bastante más sólida, con los problemas que cada uno pueda tener, pero hay una solidificación de la misma, ¿no? La identidad justamente es aquello que nos diferencia de los semejantes. Entonces, va creándose en esos primeros años de vida, más o menos 5, 6, por ahí, no es matemática, lo psicológico, y cuando hay un contexto cultural, sociocultural,
con cambios antropológicos, con erradicación de la trascendencia, donde ya no vas el domingo a misa con la familia, sino vas solamente al shopping a hacer consumo, donde empiezan a cambiar un montón de hábitos y donde yo empiezo a ver que en mi alrededor, el niño empieza a observar a mi alrededor que ya está todo completamente normalizado, eso empieza a entrar como su información subliminal a nuestro inconsciente. Yo otro día subía un video acerca de los medios de comunicación y explicaba lo subliminal y cómo se manejaban con el framing y todo el aparato. Y el niño empieza a normalizar aquello que en otro momento no lo era. Por lo tanto, si uno ve, parejas del mismo sexo caminando por la calle, si uno ve, el otro día yo estaba en una plaza y había casi una suerte de acto pornográfico a las 3 de la tarde, ¿no? Y eso al niño le va ingresando por todos lados, son estímulos. Los estímulos pueden ser ausentes, presentes, conscientes, inconscientes. Estos son estímulos presentes que devienen de la afuera y que ingresan a nuestro inconsciente, que es un campo de siembra. Nuestro inconsciente es un campo de siembra. Si vos le tirás una semilla que está en buen estado, va a crecer generalmente una papa o la semilla de lo que sea en buen estado para poder consumir y va a tener un buen fruto, ¿no? Por los frutos conoceréis el árbol. Si yo tiro una semilla que está bastante tóxica, y ¿qué se me va a generar en mi cabeza? Y ahí justamente la identidad empieza a tener estos quiebres, ¿no? Empieza a tener estos saltos de línea donde no podemos encontrar una mirada recta de mí mismo, básicamente observando la anatomía de mi cuerpo, sino que empiezan justamente las preguntas. Empiezan las preguntas, ciertas normalizaciones, la cultura reinante, la sociedad, los medios y, llegan después los niños a una adolescencia, una adultez temprana, con un sinfín de preguntas sin responder y sobre todo, que esto me parece que es lo más importante, padres débiles para poder responder estas preguntas, ¿no? Padres débiles para poder responder estas preguntas, por eso es muy importante también a qué colegio se lo lleva, con quién socializa, cuál es el ámbito, ¿no? Cuáles son los círculos de socialización secundaria, porque lo que no sucede en tu casa después va a suceder en el afuera. Y si vos tenés un niño muy débil, cualquier información del afuera va a entrar como una semilla que va a tener su fruto muy fuerte probablemente. Pero si vos previamente lo socializás en tu casa, inoculándole justamente una suerte de inyección anti esto, no voy a usar ese término que usaste vos antes, ¿no? Pero una inyección que pueda calar en lo profundo, después van a venir la información de la afuera, pero voy a traer mi tronco fuerte para poder responder a esto, no me va a hacer tambalear, ¿no? Tenemos o una casa sobre madera balsa o la casa sobre roca, parafraseando el libro. Entonces, lo que tenemos que pensar es qué tipo de ser humano uno quiere intentar educar humildemente. Por eso es muy importante la formación que uno tenga, el trabajo interior que uno tenga, las posibilidades vinculares que uno tenga, la noción de trascendencia que uno tenga, más allá de, obviamente, el pensamiento crítico que yo siempre hablo, que está en las bases de todo esto, según mi entender. Por lo tanto, la masculinidad, vos hablabas de esto, ¿no? ¿Cómo asume la masculinidad? Y si está reventada desde una primera infancia, básicamente el hombre me va a dar miedo, el hombre no voy a querer ser hombre, básicamente me voy a querer identificar con mi parte femenina, justamente, y si del otro lado también después tenés en el aprendizaje un padre que no está presente, o un padre con cierta hostilidad, o un padre que no es empático, no escucha y no tiene una presencia necesaria, puede haber una identificación materna donde después pueda haber una resultante justamente de otras vías, ¿no? Y no quiero dejar pasar entonces, siguiendo este hilo conductor, una pregunta que a veces suele ser muy recurrente en los que somos padres, pero también en aquellos que aspiran a hacerlo. Hay una pregunta y yo creo que a usted le debe pasar lo mismo, que está dentro de las redes sociales, y de paso pido por favor que lo sigan a mi querido amigo Pablo Caroso en todas sus redes. La pregunta más común es: Horacio, Pablo, ¿qué hacemos con nuestros hijos? ¿Cómo los educamos? ¿Cómo evitamos que entren las ideologías progresistas en la mente de nuestros niños? Es la pregunta más común y de hecho es la más difícil de resolver, a tal punto, y yo les digo, ¿saben cuál es la única alternativa que yo he encontrado al día de hoy? Tenemos un sistema en una fraternidad religiosa, un sistema de educación totalmente privada que no pertenece al Ministerio de Educación, sino que es una escuela, entre comillas, escuela privada, pero que lo que se hace es validar el título
luego con Cancillería como un sistema de homeschooling, pero está organizado como un sistema de escolaridad presencial. Es complejo, no puedo dar mucha información porque las persecuciones son muy arduas. Ni siquiera puedo decir en dónde queda. Pero lo que digo es, fue una organización de centenares de padres que entendimos que no había nada para rescatar en esta sociedad, y casi emulando la aldea hemos tratado de generar un sistema muy similar. Pero bueno, le quiero transmitir a usted la misma preocupación. ¿Qué hace un padre para poder educar bien a sus hijos cuando intenta darle la mayor muestra de afecto, cariño, presencia, pero al mismo tiempo tiene desde una docente resentida que vive del sueldo público hasta canales como Nickelodeon o Cartoon Network que están hablando de la masculinidad tóxica? ¿Cómo hace un padre para tratar de mantener ese vínculo tan sagrado en un mundo que está asediando la mente del niño? Temón, a ver, uno no tiene la respuesta, sí tiene ciertas hipótesis y teorías. El fin justamente no está consumado, estamos todos caminando el mismo camino, como vos, Horacio, por lo tanto esto es a modo de sugerencia de lo que uno piensa que es lo mejor, ¿no? Psicológicamente hablando también. La actualidad no ayuda. A ver, los colegios hoy, mismo hasta los colegios denominados católicos, están muy comprometidos. Conozco mucha gente que está trabajando en los mismos y ahí está muy, muy, muy heavy, por poner ese término. Por lo tanto, acá tiene que haber una suerte de nuclearse, ¿no? Uno tiene que nuclearse, no tiene que estar solo. La fe no se vive solo, por lo tanto este combate tampoco se vive solo. Uno tiene que empezar a relacionarse con personas, más allá de los amigos que puede tener uno de la infancia o lo que sea, pero muchas veces con tus mejores amigos no coincides en estas cosas, ¿no? A veces no va tanto por ahí, y otras veces sí, hay una gran suerte en esto, una gran providencia, pero hay que nuclearse con personas que estén con un pensamiento similar y sobre todo que tengan hijos de la edad de uno, sería ideal, ¿no? ¿Por qué? Porque solo es complejo, por lo tanto, en el estar con otros ya empieza a haber una suerte de sostén entre, ¿no?, este sistema, los otros y yo y los otros, la familia de uno, la familia de los otros, empezar a buscar alternativas. Me parece esto que estás mencionando, Horacio, es excepcional. Yo tengo en la cabeza lo mismo, básicamente. Existe, uno tiene que empezar a buscarlo, tener referentes. La otra vez yo le hacía una entrevista al padre Olivera Rabasi y justamente hablaba de lo mismo, ¿no? De generar estos pequeños aldeas, estos pequeñas comunidades, ¿no? Los primeros discípulos vivían en comunidades, no se puede estar solo, y es un tiempo que tiene algunos puntos de contacto en algunas cositas, lo dejo ahí nada más, pero me parece interesante esto, no estar solo, tener la posibilidad de generar una educación alternativa. Yo creo que eso hoy es un desperdicio un colegio común. Me parece que en ciertos puntos es un gran desperdicio de tiempo, de un montón de cosas, porque no me sirve de nada que salga con unos valores destruidos en general y que sepa sumar y restar. Para mí pasa por otro lado, más que saber sumar y restar, que está muy bien, obviamente, pero va por otro lado. Acá estamos hablando de almas, no estamos hablando solamente de cerebros. Eso es lo que yo quiero que se entienda, ¿no? Y justamente el alma es aquello, lo más profundo, esta alma racional, esta alma sensitiva, ¿no? Justamente esta alma tripártita, trayendo a Santo Tomás, al padre Kentenich, a Aristóteles, etcétera, que es lo que hay que cultivar y hay que sembrarlo de la mejor manera para que se obtengan frutos. Por lo tanto, creo que estos son los puntos clave, ¿no? No estar solo, nuclearse, generar opciones alternativas, mucha formación de la buena, ¿no? De la que no sale en los medios, pantallas no, celulares no, computadoras lamentablemente no, hasta cierta edad, que puedan tener justamente la verdad introyectada, ¿no? Los axiomas introyectados, el marco estructural donde el psiquismo del niño va a moverse. Hay que generar un marco. Hay que generar esto de el posmodernismo, donde somos justamente una narrativa que van a escribir otros por arriba nuestro, no va. O sea, lo que nosotros estamos tratando de bajar es que, más de una visión conservadora, justamente hay jerarquías, una visión conservadora, vamos a generar una estructura para que el niño pueda moverse ahí adentro. Después va a tomar sus decisiones en libertad, obviamente, pero va a tener una base. Va a tener una base, después va a vincularse con Dios y el camino que Dios quiera y la misión que le quiera poner a ese niño en el corazón.
pero lo importante acá es que estos puntos se puedan cumplir. Después los medios no es lo más sencillo, o sea, uno lo está pensando con niños muy chiquitos de acá a varios años, porque no es fácil de dilucidar, ¿no? No es fácil de generar el camino hacia eso, ¿no? Pero me parece que va un poco por ahí. No, y de hecho un tema tan complejo que hablaba con un familiar en estas fiestas que han acaecido, particularmente Año Nuevo, y en un momento yo le decía, mi mayor preocupación nunca fue particularmente en el plano económico, quizás porque uno viene de la suma pobreza y sabe que tarde o temprano el plato de comida aparece y que Dios provee. Entonces como que uno tiene ese dejo de esperanza de que uno encomienda que Dios sabe que uno necesita del orden material y sabe que el orden material está en un segundo plano. Entonces, sí le decía, a mí me preocupa, porque para uno cada vida que viene al mundo es un milagro, pero no siempre tiene en cuenta, y esto creo que es una preocupación de muchos, la corrupción moral que hay en este mundo. O sea, porque no estamos hablando de un gobierno corrupto, no estamos hablando de una crisis económica, o incluso, ¿por qué no?, una crisis, podríamos decir, sanitaria. Estamos hablando de un problema un poco más complejo todavía. No estamos hablando de, bueno, allí afuera hay un gobierno totalitario. Entonces uno, bueno, busca escudos, cuerpos intermedios, la iglesia, la familia, la comunidad, y trata de resistir donde se puede. Lo que yo siempre planteo, el problema es la corrupción moral. Miren, para que lo puedan entender. Si uno tomaba un cristiano primitivo, como tomaba un feligrés en la Revolución Francesa, como un católico en la Unión Soviética, tenía dos opciones muy marcadas. O pertenecía al régimen de turno, o pertenecía a Dios. Y naturalmente su vida iba a terminar de acuerdo a lo que eligiese. Pero uno moría en plena convicción de haber librado el buen combate. Ahora, uno ve los tiempos que corren y hay más gente en un shopping para Navidad que en una iglesia. Entonces, ahí donde empezamos a entender, decir, bueno, ¿qué es lo que realmente eliminó la cristiandad? Yo he visto mucha gente que dice, no, el comunismo lo atacó. Y me dicen, porque la Virgen en la aparición de Fátima. Sí, yo no lo niego. Lo que tenemos en devoción mariana conocemos a la perfección. Pero ¿por qué no hablamos también de las apariciones previas? Porque si vamos al caso, el comunismo es consecuencia de una ideología anterior. Pero la sociedad no está dispuesta a dar esta discusión todavía. Lo que yo digo es, hay que tener mucho cuidado, porque la corrupción moral ya no es que el enemigo está afuera y nosotros resistimos desde dentro, sino que el enemigo ya está dentro. Lo podemos ver en el sínodo de Alemania, lo podemos ver incluso dentro, hablando de la cristiandad en términos generales, pastores que ya se han abierto plenamente a la agenda queer, estamos viendo y colegios privados que promueven más el progresismo que incluso ciertos colegios públicos. Esto es una gran paradoja. Yo lo que digo es, hay que tratar de estar un poco atentos porque ciertamente son tiempos muy, muy convulsionados. Por eso le quería preguntar, para no extender tanto quizás esta conversación que sería para un seminario más que para una conversación, pero sí me gustaría saber en su perspectiva, profesor Pablo, quizás ya no tanto como psicólogo, sino ya como padre, que ya es palabra mayor, digamos, pero ¿cuál considera usted que son las principales virtudes que un hombre debería inculcar a su hijo? Usted piense, yo pienso rápidamente, bueno, principales virtudes, honestidad, laboriosidad, valentía, son las que se me vienen rápidamente. ¿Cuál piensa usted que son las principales virtudes que hoy debería inculcar un padre a un hijo en los tiempos que corren? Sí, a ver, yo creo que un padre debe poder, sobre todo con la base desde el amor, ¿no? Por ahí me corro un poco de las virtudes, pero me gustaría como poder dar algunos conceptos, ¿no? Me parece que obviamente el amor es la base, la presencia, la presencialidad, la escucha, la valentía obviamente también. Y acá viene un punto muy importante, la posibilidad de que el otro se desarrolle como autónomo, ¿no? Justamente el rol paterno
uno de las resultantes que genera es la autoconfianza y la posibilidad de salir al mundo, a diferencia de un rol materno que es más lo afectivo, es más lo pasivo bien entendidamente, desde la generación justamente de esa relación más amorosa con el niño, entre otras capacidades que tiene, pero yo lo que veo, perdón, porque estoy pensando a la vez que estoy hablando en muchas cosas, pero lo que veo yo es que la mayoría de las consultas psicológicas vienen por un rompimiento completo de la estima personal, ¿no? Esto es lo que yo estoy viendo hace tiempo ya, ¿no? Que hay distintos temas superficialmente hablando, pero después muchos confluyen en como si fueran distintas ramas de un mismo árbol, ¿no? En una ruptura completa en esta corrupción moral que vos hablabas, de la propia autoimagen que uno tiene de sí mismo. Y ahí yo no voy a caer en el narcisismo irrestricto que se plantea justamente muchas veces en la vertiente psicológica, sino de que como ha habido una ruptura, ¿no? Y un giro antropológico, poniendo el ser humano en el medio solamente y corriendo la trascendencia, ahí impacta directamente en la estima personal, en la automirada que uno tiene de sí mismo. Entonces, la posibilidad, volviendo a la pregunta, ¿no? De que el rol paterno de la autoconfianza, la estima necesaria, la fuerza y la posibilidad de salir al mundo a pesar de las adversidades, generando las frustraciones que haya que generar, y a veces eso no es fácil, a veces no es fácil generar esas frustraciones, y traigo a Winnicott, ¿no? Bueno, al niño hay que frustrarlo, pero a veces no es fácil generar esa frustración, porque también toca, obviamente, cuestiones del propio padre, cuestiones de la madre también, que se van a poner en juego en ese entramado, entramado diádico, ¿no? Del padre con el niño. Por lo tanto, me parece que el amor, la escucha, la posibilidad de que sea una persona recta, con valores, que pueda salir a enfrentar el mundo, que no sea dudoso, que pueda tener una estima recta, enraizado en su propio ser, con una visión de trascendencia, con la posibilidad justamente de proclamar a Dios también y poder llevarlo a los demás con una misión clara. A ver, todos tenemos una huella dactilar única y irrepetible. Las personas que dicen no sé qué hacer en mi vida, bueno, justamente hay una desconexión en el Wi-Fi, por así decir, ¿no? Hay que conectar esos datos con ¿qué? Bueno, justamente con el espíritu, que es lo que nos va a conectar con lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, ¿no? Y eso requiere sí o sí de una introspección y requiere de alguien que esté por detrás, justamente en los tiempos primarios, para poder decirle al niño, vos sí podés, no solamente como un conductismo motivacional, sino generando ese volumen interior lo suficientemente fuerte como para que no salga al mundo y se vuele como si fuera un barrilete, ¿no? Por las ideologías, por los compañeritos y un colegio, por Netflix o los canales de niños en cuanto a dibujos animados, etcétera, etcétera, ¿no? Que tenga justamente una personalidad fuerte, como diría el padre Kentenich, un núcleo de personalidad fuerte. Y esto creo que es uno de los grandes desafíos que el padre varón tiene, ¿no? Mostrarle esto, un interjuego entre la firmeza y la sensibilidad. Si soy pura sensibilidad, me voy al posmoderno que todo lo siente y no tiene menos firmeza que una bandera. Y si me voy a la extrema firmeza, desconecto del mundo emocional. Bueno, es un interjuego que hay que calibrar, ¿no? Que no es sencillo tampoco. Muchísimas gracias a los que están colaborando en este momento. Me refiero particularmente a Marco y Henry. Y retomando lo que planteaba Pablo, yo lo veo particularmente, al menos a mí que me toca hoy afrontar la crianza ya de una hija de 2 años y bueno, otra vida en camino también, que quizás es la esencia del pensamiento conservador, a que mucha gente le gusta hablar a veces de pensamientos políticos, porque a veces se cree que el conservador es una suerte de santo en la tierra, que anda en la vida juzgando a los demás. En realidad es una persona prudente, mesurada, que a partir de la experiencia empírica, histórica, real, toma un juicio de valor en el cual entiende que hay un orden perdurable y un orden mutable. Entonces uno tiene que tener esa visión de decir, bueno, ¿qué es lo eterno? Entiéndase la verdad, lo que no cambia según el tiempo, pero en qué sentido hay ciertos elementos que sí van a cambiar en la sociedad. Porque si no cambiase, la muerte no cambia. Entonces es necesario que la sociedad cambie, la familia va a evolucionar, el hombre va a evolucionar,
porque están en constante mutación. ¿Entiendes? Si no, ni siquiera estaríamos haciendo este vivo por YouTube, si vamos al caso más concreto. Ahora, ¿qué hacemos con las herramientas que tenemos? Este es el gran desafío del conservador. Y yo creo que no hay nada más conservador, si vamos al caso, que la paternidad. Porque en la paternidad está esta idea de tengo que permitir que el hijo se desarrolle como un ser autónomo. Y desde ya muchísimas gracias, Manel, desde España por tu gran ayuda. Realmente muchas gracias. Se valora muchísimo, Manel. Tengo que conseguir este criterio de prudencia. Que mi hijo sea un ser libre el día de mañana. Que mi hijo pueda tomar decisiones racionales y volitivas de acuerdo a un bien mayor, pero tampoco puedo permitir esa permisividad posmoderna de que actúe de acuerdo al mero sentimiento del momento. Hay un criterio de prudencia entre la autoridad y hay un sentido de prudencia en cuanto a la permisividad. Y el padre está siempre oscilando esta figura, particularmente el padre, porque yo acá sé que se va a ofender muchísima gente, pero voy a decir algo políticamente incorrecto y espero que lo tomen como de quién viene. De un simple joven aventurado en la vida que trata de entender cómo funciona el mundo y más de las veces se equivoca. Pero yo creo plenamente en la alteridad. Yo creo que la función esencial del matrimonio es, en primer orden, la función es justamente la procreación y la educación y protección de la prole. Procrear, educar y proteger la descendencia. Luego habrá un sinfín de características que permitan o no que uno sea padre. Pero en primer lugar. Y eso se complementa en el amor, porque claro, con el matrimonio fundado en el amor va a permitir una educación y una protección mucho más fecunda que un simple acuerdo privado cual contrato. Ahora, en esa alteridad, la formación moral, el corazón y núcleo es importante en el rol de la mujer. Y la autoridad del hombre, como cabeza de familia, creo que se tiene que hacer sentir, y más en los tiempos que corren, donde el hombre está llamado a desaparecer como figura. Como la figura de la masculinidad está llamada a desaparecer. Imagínense hoy posicionarse en un estrato público y decir, el hombre es cabeza de familia. Aún entre católicos, esto ya está mal visto, decirlo. Y esto es una verdad afirmada por todos los santos de la historia. No estoy diciendo yo que soy un pecador. Los santos afirmaron lo que yo estoy simplemente transmitiendo aquí. Entonces, acá lo que vemos es que hay un problema que va justamente de la paternidad. Y quería aprovechar de saludar también a Sandra, que está del otro lado. Profesor Pablo, como nos quedan 10 minutos, me gustaría pedirle un pequeñísimo favor, que es lo siguiente. Vi un comentario recién, porque voy leyendo los comentarios del chat en vivo, voy leyendo absolutamente todo, así que agradezco cada comentario, que alguien habló respecto a un artículo de Así Prensa que se llama El padre bueno y el buen padre, que es muy corto. Quería hacer una pequeña lectura y pedirle una reflexión a usted al respecto. Y dice el artículo: padres buenos hay muchos, buenos padres hay pocos, no creo que haya cosa más difícil que ser un buen padre. En cambio, no es difícil ser un padre bueno. Un corazón blando basta para ser un padre bueno. En cambio, la voluntad más fuerte y la cabeza más clara son todavía poco para ser un buen padre. El padre bueno quiere sin pensar. El buen padre piensa para querer. El buen padre dice que sí cuando es sí y no cuando es no. El padre bueno solo sabe decir que sí. El padre bueno hace del niño un pequeño Dios que acaba en un pequeño demonio. El buen padre no hace ídolos, vive la presencia del único Dios. El buen padre echa a volar la fantasía de su hijo, dejándole crear un aeroplano con 2 maderas viejas. El padre bueno amanteca la voluntad de su hijo, ahorrándole esfuerzos y responsabilidades. El buen padre templa el carácter del hijo, llevándolo por el camino del deber y del trabajo.
Y así, el padre bueno llega a la vejez decepcionado y tardíamente arrepentido, mientras el buen padre crece en años respetado, querido y a la larga comprendido. Esto realmente me recuerda incluso mucho a la relación que tengo particularmente con mi padre, al modelo que quiero ser yo de padre, porque a veces es muy tentador, y yo asumo que en este sentido, al menos para mí, ha sido una gran batalla en querer complacer por completo a los hijos. Pareciera ser que uno se desvive tanto que a veces en ese amor en exceso hay un apego desordenado que se puede, y por qué no incluso inclinar a un vicio, y es ahí donde se requiere la fortaleza de la oración y la buena guía para enderezar el camino y saber cuándo poner un límite. Por eso, profesor, ya para finalizar, me gustaría, si no le molesta, escuchar una pequeña reflexión suya respecto a lo que hemos leído aquí, respecto al padre bueno y el buen padre. Sí, pareció súper interesante. Yo fui anotando algunos conceptos que ibas leyendo, ¿no? Sí, a ver, el buen padre es el padre cool, ¿no? Es el padre que muchas veces la juega de amigo del hijo. Es como aquellos amigos, ¿no? Que en vez de decirle, mirá, estás comiendo mucho, te llevo a comer, porque no sé qué me puede decir como respuesta, o si me puede quitar el afecto porque estoy limitando. El buen padre justamente es aquel que en realidad está bastante desentendido, ¿no? Porque si yo básicamente doy absolutamente todo, le pongo una pantalla cuando el niño está haciendo un berrinche y no le pongo un límite, o le doy absolutamente todas las demandas y caprichos que tenga. Bueno, sí, estás haciendo justamente este camino, ¿no? Que es distinto a el padre presente, al padre que limita, que muchas veces se gana la antipatía, al padre que justamente tiene la posibilidad de razonar antes de responder con la emoción, al padre que justamente tiene la virtud de la templanza. Y cuando hablamos de virtud es justamente un punto medio entre el exceso y el defecto. Por lo tanto, esto no es sencillo, no es que uno lo dice y lo puede aplicar. A ver, a mí me está pasando particularmente por algunas características que mi hija tiene, y a veces cuesta mucho poder estar en ese medio, ¿no? ¿Por qué? Y porque a veces te toca cuestiones personales, heridas propias, miedos, y como vos decías recién, Horacio, toca un montón de cosas que uno lo tiene que trabajar, poner en oración, trabajar interiormente para tener la posibilidad justamente de aplicar por un bien mayor. ¿Y ese bien mayor cuál es? Y bueno, la integridad de ese otro ser, ¿no? Por lo tanto, es un límite finito que va siendo artesanal también en el conocimiento mutuo de la tríada, ¿no? Estamos hablando del matrimonio y del niño, cuando son 3 por ahora, ¿no? Cuando son 4 también empieza justamente a influir otras variables. Y también al inicio dijiste la voluntad. Bueno, yo creo que es un ejercicio constante de los padres, del padre, de la posibilidad de la voluntad, de la frialdad en la toma de decisiones, de buscar siempre lo mejor, con un afecto que esté subliminalmente ahí sosteniendo todo el vínculo, y la posibilidad justamente de limitar. Insisto, no es algo sencillo, y es más interesante salir del padre cool a ser un padre un poco más recto, pero no recto de la rigidez, ¿no? Recto del camino del medio, para justamente que ese hijo pueda tener algunas cuestiones que no le gusten con respecto a lo que uno dice en un principio, pero después se lo va a ser recordado de otra manera, porque justamente le dio ese volumen interior, como hablaba antes, para salir al mundo y para utilizar esa educación que ha recibido para justamente tener la posibilidad de esa vinculación con lo trascendente, con él mismo y con los demás. Estas son las variables que son muy interesantes: la vinculación con uno mismo, con Dios, con los otros y con los objetos. Esto lo vemos en la pedagogía del padre Kentenich, en la advocación de Schoenstatt, pero bueno, lo traigo porque me parece súper interesante que lo podamos linkear. Entonces, creo que un poco la reflexión va por ahí, ¿no? No se nace sabiendo ser padre, es algo que se aprende día a día, que hay que tener paciencia, que hay que utilizar esa virtud, que no hay que dejarse estar,
que hay que salir un poco de los relatos del mundo, estando en el mundo, porque no somos religiosos en el sentido de sacerdotes o no estamos en un convento o un monasterio, pero que la imagen de la masculinidad empiece a tener justamente otra imagen a la que hoy en día se está mostrando, ¿no? Hay que traerla un poco más desde sus bases, y bueno, creo que un poco va por acá, ¿no? Gracias, profesor. Y yo quisiera agregar un pequeño apéndice con la humildad que me toca en mi caso, porque al lado del profesor Pablo Caroso es poco y nada lo que podría llegar a aportar. Quizás sí desde mi humilde experiencia como padre, que es lo siguiente. A mí esto me llevó un tiempo entenderlo. Quizás con los años uno empieza ya más grande, con un par de peleas encima, a tener otra visión del mundo. Creo que un gran problema de la posmodernidad, o al menos lo que yo he visto incluso dentro de espacios religiosos, es confundir la noción de amor. Incluso esto se ve cuando a veces se plantea en discusiones teológicas que dicen, Dios es amor, ¿cómo podría condenar tal o cual práctica? ¿Cómo podría condenar tal o cual pecado si Dios es amor? Claro, está esta noción de que si hay amor, hay una liberación absoluta. Entonces, si Dios es amor, tiene que haber una liberación absoluta en el mundo para que uno pueda cumplir sus propios deseos. Pero de hecho, uno empieza a entender lo que es la figura de Dios, o al menos en mi humilde caso, yo he empezado a entender más todavía, me he acercado incluso mucho más a Dios, en un salto más fuerte de la fe todavía cuando nace mi hija, porque uno cuando es padre empieza a entender en gran medida, empieza a entender en un 0,0001% lo que es el amor de Dios a su creación. Yo esto lo cuento siempre y lo voy a contar una vez más. Pido perdón a que ya han escuchado la historia. A mí me pasó que una vez mi hija hace poco, en un berrinche, tiró el plato de comida con salsa por toda la casa. Y claro, la madre reaccionó como buena madre. Y yo mucho más paciente, dije, bueno, vamos a limpiar, no pasa nada, es bebé, está aprendiendo, ya habrá tiempo para los límites. Pero en un momento yo le decía a mi esposa, la verdad yo decía, pensar que todo lo que hace uno ahora, estar noches enteras sin dormir, a veces tener que dejar de trabajar porque pasaste toda la noche en el hospital, de repente no comprarte una remera que querías y andar un año entero con la misma ropa porque dinero que entró se invierte para la educación o el alimento o la ropa de tu hijo. ¿Cuántos sacrificios llega a hacer uno por un hijo? ¿Cuánto da uno por un hijo realmente? Y uno al hijo realmente lo ama. Pero uno también entiende que en ese amor, el amor correcto, el verdadero amor, el amor sano, el amor prudente, no es ni un exceso ni un defecto, es un punto intermedio como la valentía, que no es ni el temerario ni el cobarde. Y en ese punto de equilibrio, la autoridad tiene que entender la función que tienen los límites, el saber limitar, porque en la liberación absoluta uno se vuelve esclavo del error. Al hijo que no se lo corrige y no se lo educa y no se lo limita, se lo vuelve un esclavo del error. Se lo vuelve un esclavo del vicio. Y eso no perfecciona al ser. Entonces, uno cuando ve esta visión incluso entiende la función que ha tenido Dios creador en poner un límite al error del hombre, que uno se termina apartando a veces del buen camino por decisiones propias. Pero también pensaba ya para finalizar algo, para empezar también con un mensaje optimista, que era lo siguiente. Estamos arrancando el 2022, un año que nos esperan con grandes desafíos a todos. Y yo pensaba tiempo atrás. Yo soy una persona, Horacio Justo, muy simple en la vida. No tengo grandes logros en la vida. No tengo grandes victorias. Muy pocas cosas realmente me han llenado de gracia en esta vida. Hace poco, por ejemplo, me escribió alguien por Instagram, Horacio,
mira, estuve renegando mucho tiempo de Dios, ahora me animé a volver a la iglesia, volver a misa después de muchos años. Bueno, yo creo que eso sí fue algo importante. Yo cambié todos mis suscriptores, todo lo que puedo llegar a tener, lo cambio por ese mensaje. Eso sí vale la pena en la vida. Eso sí es un buen combate. Pero no soy alguien que haya sido sobresaliente, no soy ni el más inteligente, ni cerca. Pero creo que algo he hecho bien, que es la forma en la que amo, cuido y educo a mi hija. Y yo soy malo. O sea, tengo muchos defectos. De una vida muy complicada, una vida llena de excesos, vicios, errores, apegos desordenados. Y aún con todos esos defectos, vicios, apegos desordenados, caídas, cruces, con todos esos males, yo orgullosamente puedo decir que yo sí sé cómo amar a un hijo. Y cómo educarlo, protegerlo y contenerlo. Y si alguien tan defectuoso como yo puede amar bien a un hijo, ¿cuánto más puede amar Dios, que es perfecto, a su creación? Porque uno cuando es padre es co-creador. Del logos divino, Dios usa nuestra materia para ayudarle en ese acto de co-creación, que no es solamente engendrar una nueva estructura genética, es mucho más. Somos co-creadores de un alma inmortal. Porque nuestras vidas, la de Pablo, la mía, van a pasar. Los logros en esta tierra de Pablo y los míos van a pasar. Incluso el cuerpo material de nuestros hijos también va a pasar. Pero esas almas inmortales engendradas son para la gloria eterna. Yo lo que quería decir simplemente es, vivimos en un mundo que ataca constantemente la paternidad. Realmente cuán antisistema se vuelve uno cuando en un mundo que ya sea por ideologías o por consumo, por éxito o por propaganda, decide decirle sí a la vida. Yo creo que es bueno también invitar a los jóvenes a animarse a ver más allá. Es decir, ¿por qué no pensamos en la vida en familia? Así que bueno, quería simplemente cerrar con esta pequeñísima reflexión. Y ahora sí, profesor Pablo, como es tradición en la casa, las últimas palabras a usted, que de paso nos deje todas sus redes sociales. Y nos estaremos viendo el domingo que viene, pero no sin antes agradecer enormemente a Erika, que es una nueva miembro del canal. Saben que todo esto se destina a un bien mayor, como a María Rosa, que nos dice por un día de Reyes feliz. Sí, la verdad que ya hicimos la compra, ya tenemos que reponer todo lo que compramos, así que muchas gracias de corazón por apostar a este proyecto, que siempre insisto es para un bien mayor, no para nosotros. Ahora sí, profesor Pablo, el último mensaje que no quiero dejar, de paso sus redes, todo, así la gente lo puede seguir. Bueno, me pareció hermoso el mensaje que pasaste, Horacio. La verdad que sí, yo creo que uno no tiene que ser perfecto para poder ser padre, ¿no? No está acabado en sí mismo, sino uno que va aprendiendo día a día. Hoy está completamente atacado. La paternidad, una paternidad sin Dios me parece un poco complicada, sin la posibilidad del vínculo con la fe, me parece media compleja. Se puede, pero yo creo que queda bastantes huecos. Por lo tanto, hoy me parece que los héroes en cierto punto son aquellas personas que deciden tener, ¿no?, la posibilidad de traer una vida al mundo, de poder formar una familia. No, los héroes, para mí, en mi humilde entender, no son aquellos que están con millones de seguidores en las redes sociales o los wow influencers, que muchas veces lo que hacen es romperle la cabeza a los niños y a los padres y a las personas. Por lo tanto, animarse, ¿no? Que no va a haber perfectos, que uno no es perfecto, que nosotros que estamos hablando acá somos completamente imperfectos, por lo menos hablo por mí, tenemos un montón de cuestiones a mejorar, pero por lo menos creo que intentamos hacernos cargo de aquellos puntos ciegos y intentar humildemente trabajarlos día a día, sobre todo para los demás. Como hablábamos hoy, la vida de uno pasa generalmente a un costado, ya no importa, pasa a un segundo plano.
hay otra cosa que pasa a primer plano. Por lo tanto, animarlos a ser los héroes de hoy en día, no levantar falsas banderas ni a levantar la muerte como estandarte, sino justamente a levantar la vida, no desde solamente, como decía Horacio, el ganar seguidores, influencers y todo eso, sino desde el ejemplo. Creo que el ejemplo es lo más importante. Familias jóvenes, familias que piensan justamente en tener familia y no tener miedo. Muchas veces es como una idea que se viene un fantasma muy encima, cómo será, y después uno lo va atravesando. Así que, Horacio, mil gracias por la invitación y nos estamos viendo pronto, creo. Si Dios quiere, más pronto de lo que muchos se imaginan, así que cuidado que se pueda venir la foto del 2022 en breve. Y no, de verdad, muchas gracias, Pablo. Quiero aprovechar ya para cerrar el vivo. Gracias, Pablo, de verdad. Podría estar haciendo cualquier cosa que es legítimo descanso, y nos ha regalado una hora de tu vida para un bien mayor. Así que muchas gracias y espero tener el honor de contar con tu visita y la de tu familia en este humilde hogar. No tenemos grandes lujos, pero el pan caliente y el mate va a estar acá siempre dispuesto. Así que muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que están del otro lado también. Gracias, Laura, también por tu ayuda, que estás siempre acompañando, compartiendo, difundiendo. Lo que más vale siempre son las oraciones. Y si de paso, encima que rezan por nosotros, de repente comparten nuestro perfil, nuestro material, para que más gente, digo, no queremos ser famosos, sino que el mensaje llegue. Es más, quieren hacer un copiar y pegar lo que nosotros decimos, lo que importa es que el mensaje llegue. Que de repente un joven en algún momento diga, che, ¿por qué no voy a la iglesia de repente este domingo? Que un matrimonio que lleva 3-4 años casado sin hijos, y che, mira, crisis económica siempre hubo, ¿eh? Y si Dios nació en un pesebre, ¿por qué no tiene que hacer una cuna de oro? ¿Por qué no debemos tener un hijo? Yo creo que eso ya sería un logro importante en la vida, ¿no? Que alguien rompa realmente el sistema. Gente, nos vemos. Muchísimas gracias. Nos vemos el domingo que viene. Adiós. Gracias, Pablo, de verdad. Hasta luego.